Esa mañana en Monterrey, el aire todavía estaba fresco cuando abrí el portón de hierro. Chirrió como siempre, un quejido metálico que parecía despertar a todo el barrio. Empujé hacia afuera mi camioneta Ford azul, la misma de hace más de 30 años, con la pintura despintada en los bordes y las llantas gastadas. Me costó un poco moverla, pero al final quedó lista en el patio. Después fui hasta el pequeño taller que tengo junto a la casa. El candado viejo estaba duro, así que le di un par de golpes con el martillo antes de poder abrirlo. Dentro me esperaba lo mismo de siempre, mis herramientas oxidadas, colgadas en clavos torcidos, el banco de trabajo manchado de aceite. Tomé un trapo y empecé a limpiar las llaves y destornilladores, uno por uno, como lo he hecho toda mi vida. No iba a reparar nada ese día, pero ese ritual me mantiene en pie. Me recuerda que todavía sirvo para algo. Salí después a la calle y caminé hasta la esquina donde don Ernesto tiene su café. El olor a canela de su café de olla se siente desde media cuadra. Pedí una taza caliente y un pan dulce recién salido del horno. El azúcar se me pegaba en los dedos mientras escuchaba la radio vieja del local, que escupía canciones rancheras de Antonio Aguilar. Allí mismo saludé a doña Lupe, que vendía tamales en una olla grande, y a Miguel, que barría la banqueta con una escoba hecha de ramas secas. Los dos me preguntaron lo mismo, si ya estaba listo para la boda de Isabela, si estaba contento, si necesitaba ayuda con algo. Yo sonreí, les dije que sí, que todo iba bien, aunque en mi pecho sentía un peso. De regreso a casa, abrí el cajón más viejo del armario de madera. Allí guardo mi tesoro, mi libreta de ahorros y un sobre grueso con billetes. Los conté uno por uno, acomodados con cuidado. 250.000 pesos. Era todo lo que había juntado en mi vida de trabajo, con las manos llenas de grasa y el cuerpo cansado. En la sala, el cuadro de mi boda con Camila estaba torcido. Lo enderecé con suavidad y quité el polvo de la superficie. Ella me miraba desde esa foto con su sonrisa tranquila, como diciéndome que todo iba a estar bien. Fui al jardín y corté unas flores de cempasúchil y margaritas amarillas. Las puse en un vaso frente a la foto, como lo hago cada semana. Después saqué del armario una camisa blanca, vieja, pero todavía limpia. Me la probé frente al espejo. Me quedaba un poco ajustada en la panza. La planché con cuidado, doblando las mangas y repasando el cuello para que luciera mejor. Tenía que verme presentable, porque pronto viajaría a la Ciudad de México para ver a Isabela. Antes de irme, pasé a la zapatería de Pedro, cerca de la terminal de autobuses. Le dejé mis zapatos negros, los mismos que usé en el bautizo de mi hija. Pedro los limpió, les puso grasa y los dejó brillantes como nuevos. Ya de noche llegué a la terminal. Compré un boleto en el mostrador y me senté en la banca dura a esperar. La gente iba y venía con maletas grandes, niños que lloraban, vendedores que ofrecían cacahuates y refrescos. Cuando subí al camión, estaba casi lleno. Me acomodé junto a la ventana, con mi maletita en las piernas. El motor rugió y el chofer encendió la radio. Otra ranchera, esta vez de Vicente Fernández. Un par de mujeres platicaban de sus hijos, que trabajan en Estados Unidos. Un joven hablaba por celular, contándole a su novia que ya iba en camino. Yo solo miraba por la ventana, las luces amarillas de Monterrey alejándose poco a poco. Me quedé callado, pensando en Isabela, en la vida que lleva en la ciudad, en el lujo de su departamento en Polanco. Yo, con mis manos callosas y mi ropa sencilla, me sentía muy lejos de ese mundo.
La carretera se extendía frente a mí, oscura, interminable, y yo apreté fuerte el maletín contra el pecho. Al amanecer, el camión llegó a la terminal de la Ciudad de México. El humo de los escapes formaba nubes grises sobre la multitud de pasajeros que bajaban cargando bolsas y cajas. Yo arrastré mi maleta pequeña, con cuidado, y levanté la mano para tomar un taxi. Me subí en uno pintado de rosa y blanco. El chofer tenía un bigote canoso y un crucifijo colgado del espejo retrovisor. Me preguntó a dónde iba. Yo le contesté en voz baja: «A Polanco, por favor». Y así empezó el viaje que nunca olvidaré. Llegué frente al edificio donde vive mi hija. Un rascacielos moderno, con puertas de vidrio que giraban solas y un guardia en la entrada, vestido con traje oscuro y auricular en el oído. Me acerqué despacio, arrastrando mi maleta pequeña, todavía con polvo del camino. «¿A dónde va, señor?», me preguntó, estirando la mano como para detenerme. «Vengo a ver a mi hija, Isabela Herrera», le contesté. Él hojeó una lista en una carpeta, luego levantó la vista y me miró de arriba abajo. No dijo nada, pero noté en su gesto esa duda que otros también han tenido cuando ven mi ropa sencilla. Marcó un número en el teléfono de recepción, habló unos segundos y finalmente asintió. «Puede pasar, piso 12», me señaló el elevador de acero brillante. Subí. El aire acondicionado me golpeó de inmediato, frío, seco. El ascensor subió en silencio, y en las paredes de espejo vi reflejada mi cara cansada, los ojos hinchados por el viaje. El pasillo del piso 12 olía a perfume caro mezclado con detergente. El piso brillaba como si lo hubieran encerado hace unos minutos. Caminé hasta la puerta, que tenía un tapete nuevo, con la palabra «Bienvenidos» bordada en dorado. Toqué el timbre y escuché pasos rápidos. La puerta se abrió. Era mi hija. Isabela llevaba un vestido de oficina azul claro, el cabello recogido con cuidado, los labios pintados de un rojo suave. En la mano sostenía un vaso de cartón de Starbucks, todavía con humo. «Papá», dijo con una sonrisa breve, casi de compromiso. «Pasa». Entré. El departamento era amplio, con ventanales enormes que dejaban ver parte del bosque de Chapultepec. En la mesa del comedor había montones de revistas abiertas en páginas de vestidos de novia y banquetes. Un portátil encendido mostraba imágenes de un salón decorado con luces blancas. Dejé mi maleta junto al sofá y saqué de mi bolsa unos paquetes de alegrías, dulces de amaranto con miel que compré en la terminal. «Te traje esto, mija. Los hace doña Lupe, la vecina, todavía calientitos». Ella los miró apenas un segundo, los dejó a un lado de la mesa sin abrir el empaque y se sentó frente a mí. «Papá, mira». Empezó a pasar las páginas de las revistas. «Quiero que veas el hotel donde haremos la boda. Está en Polanco, tiene jardines enormes. Aquí, ¿ves? Las flores blancas, las lámparas de cristal, todo perfecto». Movía las manos con entusiasmo, señalando fotos de mesas adornadas, músicos de mariachi, vestidos de gala, vestidos traídos de España. «¿Y cuánto cuesta todo esto?», pregunté con voz baja. «Los números ya los tengo», dijo con firmeza. 200.000 pesos solo en flores, 150.000 para contratar al mejor mariachi de la ciudad y 300.000 por el banquete en el hotel de 5 estrellas. Sin contar el vestido, claro, que lo quiero de importación.
Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Apreté mis manos sobre las rodillas. Isabela, es mucho dinero. No sé si entiendes lo que pides. Ella cruzó los brazos y me miró fija. Las bodas de mis amigas cuestan más de 1.000.000 de pesos. Yo no pienso tener menos que eso. No quiero que me vean como menos, papá. Tragué saliva. Saqué el sobre con mis ahorros que había traído en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo puse despacio sobre la mesa, entre las revistas y el portátil. Aquí tengo todo lo que guardé en mi vida. 250.000 pesos. No es mucho, pero es lo que logré ahorrar trabajando tantos años. Ella abrió los ojos con sorpresa, pero enseguida se le escapó una sonrisa burlona. ¿250.000? Papá, con eso apenas pagamos las flores. Se recargó en la silla, meneando la cabeza, y añadió: ¿Sabes cuánto pagó don Ricardo por la boda de su sobrina? Más de 2 millones. Él sí sabe cómo hacer las cosas. Mi corazón dio un vuelco. Isabela, ¿por qué hablas así? Una boda no tiene que ser una competencia. Podemos hacer algo más sencillo, íntimo, familiar. Ella cerró de golpe la revista que tenía en la mano. El sonido seco retumbó en la sala. Siempre eres mediocre, papá. Siempre conforme con lo poco. Yo merezco más. Su voz se alzó. Rebotó en las paredes del departamento. Desde la cocina, la señora Rosa, la empleada doméstica, se asomó unos segundos, con los ojos muy abiertos, y luego bajó la mirada sin decir nada. Me levanté despacio, las piernas temblándome. Tomé el sobre de nuevo, lo guardé contra el pecho. Yo solo quería ayudarte, murmuré, pero mi voz apenas salió. Ella hizo un gesto seco hacia la puerta. Mejor vete, papá. Hablaré con don Ricardo. Él sabe resolver estas cosas. Sentí un nudo en la garganta, pero no discutí. Caminé hasta la salida. El piso reluciente amplificaba el sonido de mis zapatos viejos. Isabela abrió la puerta sin mirarme a los ojos. «Cuídate», dijo con frialdad. El portazo resonó fuerte detrás de mí. Me quedé un instante en el pasillo, sosteniendo el sobre con fuerza, hasta que recuperé fuerzas para dirigirme al elevador. Dentro, las luces de neón reflejaron mi rostro cansado en el espejo. Ojeras, arrugas, una expresión derrotada. Llegué al vestíbulo. El guardia me saludó con un movimiento rápido de cabeza, sin palabras. Crucé la puerta giratoria y afuera el sol me encandiló. El aire de la ciudad era espeso, lleno de humo y bocinazos. Un taxi rosa con blanco se acercó. Abrí la puerta y me senté en el asiento trasero. «¿A dónde lo llevo, jefe?», preguntó el chofer. «A la terminal de autobuses, por favor», contesté en voz baja. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y apreté otra vez el sobre contra mi pecho, como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. El regreso a Monterrey fue pesado. Subí al autobús de noche, con la maleta más ligera que al salir, pero con el corazón mucho más cargado. El camión iba repleto, los asientos estrechos, los cuerpos sudados rozándose en silencio. El olor a gasolina se mezclaba con el humo de los cigarrillos que algunos colaban a escondidas en el baño. Intenté cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, me aparecía la cara de Isabela, seria, fría, empujándome hacia la puerta de su departamento. Me pasé la noche entera dando vueltas en el asiento, escuchando el ruido del motor, el rechinar de las llantas en las curvas. Algún niño lloraba en la parte trasera, y un vendedor de cacahuates repetía su pregón hasta quedarse dormido de pie.
No pude pegar ojo. Llegué al amanecer. Bajé en la terminal y tomé la vieja camioneta que había dejado en el estacionamiento de un amigo. El sol apenas salía, pintando de naranja los cerros que rodean la ciudad. Manejar de vuelta a casa se me hizo eterno. Cuando abrí la puerta, la bombilla amarillenta del pasillo parpadeó un instante antes de encenderse. Allí estaba, en la sala, el retrato torcido de mi boda con Camila. El marco de madera ya no encajaba bien, y aún así seguía sosteniendo esa imagen nuestra, sonriendo jóvenes y llenos de ilusiones. Encendí la lámpara de la cocina, me senté a la mesa y abrí la libreta de ahorros. Los números impresos parecían burlarse de mí. 250.000 pesos. Una cantidad que había tardado toda mi vida en juntar y que frente a los sueños de mi hija no era nada. Pasé las páginas una y otra vez, como si al mirarlas más veces los ceros fueran a multiplicarse. El tic-tac del reloj de pared acompañaba mi desesperación. A medianoche dio las 12 campanadas, lentas, huecas, y después todo quedó en silencio. Solo se escuchaba lejano el ladrido de un perro en la calle. Me levanté, fui hasta la ventana y miré hacia afuera. La calle vacía, los postes titilando, una pareja de jóvenes caminando abrazados. Yo, en cambio, estaba solo con mis dudas. La mañana siguiente tomé la decisión. Saqué la camioneta y conduje hasta el centro. El banco relucía con su fachada de vidrio, custodiado por un guardia con lentes oscuros y traje formal. Me sudaban las manos. Entré y el aire acondicionado me golpeó fuerte, frío. En la recepción me preguntaron si tenía cita. Negué con la cabeza y escribí mi nombre en una hoja. La señorita me pidió que esperara. Me senté en una fila de sillas metálicas. A mi alrededor, hombres jóvenes de corbata hablaban en voz alta de inversiones, de fondos, de intereses. Algunos tecleaban en sus portátiles, otros revisaban sus teléfonos, como si no existiera nada más en el mundo. Yo solo apretaba mi gorra en las manos, observando el suelo pulido en el que se reflejaban mis zapatos gastados. Pasó casi una hora hasta que me llamaron. Una mujer joven, de cabello recogido y gafas finas, apareció sonriendo. «Don Julián, ¿verdad? Soy Lucía. Pase por aquí, por favor». La seguí hasta un cubículo. El olor a café recién hecho impregnaba la sala, mezclado con el de tinta de impresora. Me indicó que me sentara y que sacara mis documentos. Coloqué sobre la mesa mi credencial de elector, el comprobante de pensión, la libreta de ahorros. Ella los tomó con cuidado, los pasó al ordenador y empezó a escribir con rapidez. El tecleo llenó el silencio. Yo la miraba, intentando adivinar qué pensaba. Finalmente levantó la vista. «Mire, don Julián, el préstamo que podemos ofrecerle es de 650.000 pesos como máximo». Pero hizo una pausa. Por su edad, la tasa de interés es alta. Significa que las mensualidades serán fuertes y con su pensión apenas le va a quedar para lo básico. Me mostró una hoja impresa. Estaba llena de números, porcentajes, plazos. La tinta aún estaba fresca, el papel caliente al tacto. Me temblaban los dedos al sostenerlo. «¿Está seguro que quiere asumir esta deuda?», preguntó con voz amable. Me quedé callado. Pensé en mi hija, en la manera en que me miró con desprecio, en cómo comparó mis ahorros con los millones de otro hombre. Sentí un vacío en el estómago, como si la silla se hundiera bajo mí. Saqué un bolígrafo.
La mano me temblaba tanto que la firma salió torcida, la tinta manchando los bordes. Ella recogió los papeles, los engrampó y me entregó un recibo con mi nombre. Aquí tiene, don Julián, es oficial. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Salí del banco y el sol de Monterrey me golpeó de lleno. El calor del mediodía me mareó y mi sombra se proyectaba larga en la banqueta. Sentía el sobre como una piedra ardiendo contra mi pecho. Crucé la calle y entré en una fondita cercana al mercado. Pedí unos tacos al pastor. Los vi chisporrotear en el trompo, el jugo rojo cayendo sobre las tortillas. Me sirvieron un plato lleno, pero apenas probé 2 bocados. El sabor, que siempre me había gustado, me resultó pesado. Pedí que me los envolvieran para llevar y salí sin hambre. Regresé a mi casa con pasos lentos. Abrí el armario viejo y guardé el sobre nuevo junto con la libreta de ahorros. Cerré la puerta de madera con un chirrido. Me senté en la mecedora, mirando el ventilador del techo que giraba lento, rechinando a cada vuelta. El dinero estaba ahí, el préstamo estaba hecho, pero dentro de mí solo había un eco amargo. Una voz que me decía que había hipotecado mi vida entera por un sueño que tal vez ni siquiera era mío. Me quedé así, mirando el techo, escuchando cómo la tarde caía sobre Monterrey, hasta que la oscuridad llenó la sala y ya no pude distinguir el marco torcido de mi foto con Camila. Pasó una semana desde aquella firma en el banco. 7 días en los que cada noche miraba el sobre escondido en el armario, sintiendo que allí dentro estaba todo mi sacrificio, todo mi futuro hipotecado. No dormía bien. En mi mente solo se repetía la misma idea: llevarle el dinero a Isabela, demostrarle que todavía podía ser un buen padre, que no era ese hombre mediocre del que ella hablaba. La noche en que decidí viajar de nuevo a la Ciudad de México, preparé una bolsa de tela. Dentro puse el sobre con el préstamo recién otorgado, doblado entre una camisa limpia para que no se arrugara. Cerré la casa, toqué con cariño el marco de la foto de Camila y le pedí en silencio que me acompañara en el camino. El autobús partió a medianoche. Esta vez me senté junto a la ventana, abrazando la bolsa como si fuera un niño pequeño. No quise dormir. Miraba las luces de los pueblos pasar rápidas, como fantasmas luminosos en la oscuridad. En mi estómago ardía la mezcla de miedo y esperanza. Llegué al amanecer a la terminal de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de humo y bocinas. Levanté la mano y un taxi se detuvo en seco. «¿A dónde, jefe?», preguntó el chofer, un hombre gordo con bigote. «A Polanco, por favor». El recorrido se me hizo interminable. La ciudad se desplegaba como un monstruo despierto. Avenidas atascadas, edificios que parecían querer tocar el cielo, vendedores ofreciendo café entre los autos. Yo apretaba la bolsa en mis manos, sudando. Al llegar, bajé frente al edificio de Isabela. El guardia ya me conocía. Apenas levantó la ceja y me dejó entrar. Subí en el ascensor con el corazón latiendo fuerte. En el piso 12, el pasillo olía a cera y perfume floral. Toqué el timbre. La puerta se abrió. Esta vez mi hija llevaba una bata blanca, el cabello aún húmedo pegado a sus mejillas y un teléfono pegado a la oreja. Hablaba en inglés, con palabras rápidas que no entendía del todo, sobre contratos, fechas, proveedores. Apenas me saludó con un movimiento de la mano. Entré despacio.
Dejé la bolsa en el sofá y me senté. Ella caminaba de un lado a otro, descalza, gesticulando, repitiendo frases en inglés con un tono autoritario que me recordó a alguien que no era mi niña, sino una mujer distante, de otro mundo. En la mesa había más revistas de bodas que la vez anterior, además de tarjetas de organizadores de eventos, catálogos de flores, invitaciones de muestra. Todo olía a papel nuevo y a perfume caro. Esperé en silencio. Escuchaba solo su voz rápida y la vibración del aire acondicionado. Finalmente colgó. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó secándose el pelo con una toalla. Me levanté con torpeza, saqué el sobre del bolso y lo sostuve con ambas manos, como si fuera un tesoro. «Hija, aquí está el dinero para tu boda». Lo extendí hacia ella. Por un momento pensé que se emocionaría, que me abrazaría, que diría «Gracias, papá». Pero no. Ella tomó el sobre, lo abrió, vio los billetes acomodados y levantó las cejas. «Papá, ya no hace falta. Don Ricardo paga todo». Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «¿Cómo?», logré decir apenas con voz. «No necesitas...». «No te preocupes, papá», me interrumpió haciendo un gesto con la mano. «Don Ricardo se encargó de todo. Él sabe darme lo que merezco». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. En ese momento apareció doña Rosa, la empleada, con una charola de agua. Al escuchar se quedó quieta, mirándome con lástima. Puso el vaso sobre la mesa y se retiró en silencio. Yo permanecí de pie, con el sobre aún en las manos, pero ya sin sentido. Sentía que el papel me quemaba los dedos. Mi hija se volvió a sentar, tomó una revista y empezó a reír con suavidad al señalar un vestido blanco con encajes. «Mira, papá, este es el que quiero. ¿Verdad que es hermoso?». Yo no respondí. Tosí para aclarar la garganta y pregunté, casi mecánicamente, «¿Y ya decidieron dónde será la boda?». «En el hotel de 5 estrellas aquí en Polanco». Don Ricardo ya dio el anticipo. «No sabes qué elegante es». Volvió a compararme con los padres de sus amigas, con la cantidad de dinero que gastaban, con lo pobre que resultaba mi intento. Mientras hablaba, yo escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado y el aroma intenso de rosas frescas en un florero cercano. Todo parecía un escenario ajeno, una vida que no me pertenecía. Respiré hondo, doblé el sobre despacio y lo guardé en mi chaqueta. Miré a doña Rosa y le agradecí por el vaso de agua que ni había tocado. «Gracias por intentar, papá. Pero ya no es necesario», dijo Isabela sin levantar mucho la vista, como quien despide a un invitado incómodo. Me dirigí a la puerta. Mis zapatos viejos resonaron en el piso de mármol. Cada paso era un golpe en mi pecho. En el pasillo me crucé con 3 jóvenes de traje que salían del elevador. Me observaron de reojo. Luego miraron hacia el departamento de Isabela, curiosos. Yo bajé la cabeza y seguí caminando. Presioné el botón del ascensor. Las puertas metálicas se cerraron lentamente, reflejando mi figura encorvada y cansada. En ese reflejo vi a un hombre derrotado, cargando un sobre inútil. Cuando salí a la calle, el bullicio de la ciudad me recibió como un golpe. Un taxi esperaba junto a la acera. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento trasero. «¿A dónde, señor?», preguntó el chofer.
A la terminal de autobuses. Por favor, respondí apenas en un murmullo. El coche arrancó. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, con su prisa, como si nada hubiera ocurrido. Yo, en cambio, llevaba dentro un silencio pesado, como un pozo sin fondo donde se hundía toda esperanza. Pasaron varias semanas en silencio. Yo ya no esperaba noticias de Isabela después de lo que había ocurrido, pero una mañana el cartero dejó un sobre grueso en el buzón de mi casa en Monterrey. Reconocí de inmediato la caligrafía elegante en el remitente. Era de mi hija. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una invitación de boda. Era de un blanco crema con letras doradas en relieve, un diseño fino, distinto a cualquier invitación que yo hubiera visto en mi barrio. En la portada, un dibujo de la iglesia de San Francisco de Asís en Polanco, con sus torres antiguas y las campanas grabadas con detalle. Leí despacio el interior. La ceremonia sería el 15 de mayo a la 1 de la tarde. El nombre de Isabela estaba impreso con orgullo junto al de Alejandro. Me quedé un largo rato mirándola, hasta que decidí colocar la tarjeta sobre la mesa de la sala, justo al lado de la foto de mi boda con Camila. Parecía como si ambas se miraran, la invitación nueva y brillante frente a la imagen vieja y descolorida de un amor pasado. Aquella tarde, doña Lupe, mi vecina, pasó a dejarme unos tamales recién hechos. Al verme con la invitación en la mano, me preguntó sonriendo: ¿Y ya tiene listo su traje para la boda, don Julián? Sonreí con un poco de vergüenza. Fui al armario y saqué mi viejo traje azul oscuro. Lo puse frente al espejo. Los hombros me apretaban un poco, pero todavía me quedaba. Doña Lupe asintió y me dijo que con un buen planchado me vería elegante. Días después, fui al mercado central y compré una corbata nueva. Elegí una de color rojo vino. No costó mucho, pero cuando la toqué con mis manos, me dio la sensación de dignidad, como si con ella pudiera enfrentarme al mundo de mi hija, ese mundo que siempre me parecía tan lejano. También llevé mis zapatos negros a la zapatería de Pedro. Él, con su delantal manchado de grasa, los limpió, los cepilló, los engrasó, hasta que recuperaron un brillo que casi había olvidado. Con cada uno de esos preparativos sentía una mezcla de ilusión y tristeza. No podía evitar imaginar cómo sería verla vestida de blanco, aunque todavía me dolían sus palabras frías. Unos días antes de la boda, llamé a Isabela por teléfono. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz estaba apurada, cortante. «Todo está bajo control, papá, no te preocupes». Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono muerto, sintiendo que entre nosotros había una distancia que ya no dependía de kilómetros. Una tarde, mientras hacía compras en el supermercado, me encontré con Jaime, un antiguo compañero de la fábrica. Al saber de la boda, abrió los ojos y exclamó: «¡Qué afortunada tu hija! Casarse en un hotel de lujo, con un banquete tan grande». «¡Qué orgullo, Julián!». No supe qué responder. Solo sonreí. Levanté un costal de arroz y una caja de leche y me despedí. La palabra orgullo me quedó retumbando, aunque en mi pecho lo que había era un hueco. La noche anterior al viaje, me senté en la mesa y escribí un mensaje breve en una tarjeta pequeña.
Era mi manera de hablarle a mi hija, sin que me interrumpiera, sin que me juzgara. Lo guardé en el bolsillo interior de mi saco. Luego acomodé con cuidado el traje, la camisa blanca, la corbata roja y los zapatos lustrados dentro de mi maleta pequeña. La puse junto a la puerta. Dormí apenas unas horas, más preocupado por no quedarme dormido que por descansar. A las 6 de la mañana ya estaba en el autobús rumbo a la Ciudad de México. El vehículo iba lleno. Familias con niños inquietos, vendedores ofreciendo refrescos, campesinos con costales de maíz. El chofer, un hombre moreno con bigote, puso música norteña en la radio a todo volumen. Yo miraba por la ventana cómo pasaban los cerros, pensando que tal vez este sería el último viaje que haría a la capital. Llegué a la terminal alrededor de las 10. Afuera me esperaba el bullicio habitual. Taxis, vendedores de tortas, gente corriendo con maletas. Levanté la mano y un taxista se acercó. «¿A dónde va, señor?» «A Polanco, por favor». El trayecto fue lento. El tráfico estaba detenido en muchas avenidas. El taxista, cansado, se quejaba. «Hoy va a estar pesado. Muchos carros van para los hoteles y las iglesias de esa zona. Puras bodas de ricos». Asentí en silencio, sin confesarle que yo también iba a una de esas bodas. Miré el reloj de pulsera. Eran las 11 menos cuarto. Pensé que tenía tiempo de sobra. La invitación decía a la 1, pero al acercarnos a la iglesia de San Francisco, empecé a ver algo extraño. Grupos de invitados vestidos con trajes elegantes, damas con vestidos largos, todos caminando rápido hacia la entrada. Las campanas repicaban y el murmullo de la gente me inquietó. El taxi se detuvo a unos metros de la iglesia. Pagué, bajé con mi maleta en la mano y observé cómo algunos invitados casi corrían, con caras de urgencia. Yo, en cambio, avancé despacio, mirando de nuevo mi reloj. Eran apenas las 11. ¿Por qué tanta prisa si la ceremonia era a la 1? Esa pregunta me acompañó mientras subía los escalones de piedra de la iglesia, rodeado de perfumes caros y trajes que contrastaban con mi viejo saco azul. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que algo no encajaba, que había una trampa escondida incluso en esa invitación que yo había recibido con tanto cuidado y esperanza. Pagué el taxi y bajé con cuidado. Mis zapatos de cuero brillantes golpearon las losas frías frente al portón de la iglesia de San Francisco de Asís. El sonido de las campanas resonaba con fuerza, mezclado con el órgano que llenaba el aire de solemnidad. Miré mi reloj. Marcaba las 11:50. Suspiré con alivio. Según la invitación, todavía faltaba más de 1 hora para el inicio de la ceremonia. Pero entonces, una pareja elegante pasó corriendo junto a mí. El hombre llevaba un traje azul marino, la mujer un vestido largo de seda color vino. Ella murmuró apresurada: «Apúrate, ya empezó la ceremonia». Me quedé helado. «¿Cómo que ya empezó?», les pregunté, levantando el sobre que traía en la mano. «Aquí dice a la 1». El hombre miró mi invitación, frunció el ceño y me mostró la suya. «No, señor, la nuestra dice a las 11». Comparé ambas. Era el mismo papel, la misma tinta dorada, el mismo grabado de la iglesia. Solo había una diferencia: el número de la hora. El mío marcaba 10 p.m., el de ellos
11:00 a.m. Sentí que un frío me recorrió la espalda. Me acerqué a la puerta principal, pero ya estaba cerrada. Desde dentro se escuchaba la voz profunda del sacerdote, recitando las oraciones del inicio de la misa. Toqué con suavidad, sin saber si debía insistir. Nadie me abrió. Me quedé en los escalones de piedra, con la frente pegada al vidrio opaco de una de las pequeñas ventanas laterales. Logré distinguir, entre la penumbra y el humo del incienso, la silueta de mi hija vestida de blanco. Caminaba lentamente hacia el altar, radiante bajo la luz de los vitrales, pero no iba de mi brazo. No. A su lado estaba don Ricardo, con un traje gris impecable, guiándola con seguridad hacia el frente. El corazón me dio un vuelco. Sentí que me arrancaban un pedazo del alma. Dentro, los invitados se levantaron y comenzaron a aplaudir. Las notas del órgano se mezclaron con los aplausos, y la luz de colores de los vitrales caía sobre el vestido de Isabela, haciéndolo brillar como si fuera de cristal. Di un paso atrás, tambaleándome. El sobre con la invitación temblaba en mi mano. El número 1 de la hora parecía deshacerse bajo el sudor de mis dedos. Un hombre mayor, de cabello blanco y traje negro, pasó junto a mí. Me miró con compasión y dijo en voz baja: «¡Qué lástima! Usted es el padre, ¿verdad? Parece que hubo un error de impresión». Asentí, pero en mi interior lo que sentía no era un simple error. Era una puñalada. Me quedé allí unos minutos más, oyendo los cantos del coro que subían y bajaban como olas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Sabía que si me quedaba un segundo más, me derrumbaría delante de todos. Decidí marcharme. Bajé los escalones despacio, evitando la mirada de otros invitados que llegaban tarde y corrían para entrar. Algunos me miraron de reojo, pero yo aparté la vista. Crucé la calle hasta un pequeño parque frente a la iglesia. Me senté en una banca de hierro, con la maleta a un lado. Desde allí podía ver la puerta cerrada, podía escuchar las campanas repicar una y otra vez, cada golpe marcando la distancia entre mi hija y yo. Unos niños corrían vendiendo algodones de azúcar rosados, gritando entre las bocinas de los autos. El mundo seguía, indiferente, mientras mi vida se desmoronaba en silencio. Miré la invitación arrugada en mis manos. El papel fino estaba húmedo por el sudor. El número 1 comenzaba a borrarse, como si alguien lo hubiera escrito con tinta débil, destinada a desaparecer. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y hundí el rostro en mis manos. Respiraba hondo, tratando de no llorar allí, frente a desconocidos. Sentía que todo me había sido arrebatado. No solo la oportunidad de llevar a mi hija al altar, sino también el derecho de ser su padre en ese día. El sonido de las campanas volvió a estallar, largo, solemne. Cada repique me decía lo mismo: la boda sigue, pero sin ti. Me quedé quieto, mirando la puerta cerrada, hasta que las voces del coro se alzaron en un aleluya final. En ese instante comprendí, con un dolor punzante, que había sido excluido de lo que debía haber sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Y allí, sentado en esa banca, rodeado de risas de niños y el ruido del tráfico, entendí que para Isabela yo ya no era parte de su historia. Al menos
no en la forma en que yo siempre lo había soñado. Cuando terminó la ceremonia en la iglesia, me quedé atrás, dejando que los demás invitados se adelantaran. Caminé despacio, siguiendo la corriente humana que se dirigía hacia el hotel en Polanco, donde sería la recepción. El aire de la tarde estaba tibio, pero dentro de mí solo sentía frío. El hotel era imponente. Columnas altas, alfombra roja en la entrada, empleados con guantes blancos recibiendo a cada invitado. Me limité a mostrar la invitación arrugada que guardaba en el bolsillo. El recepcionista la miró con rapidez y me permitió entrar. La fiesta se celebraba en un gran salón. El techo era altísimo, decorado con lámparas de cristal que iluminaban cada rincón. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, y en el centro había enormes arreglos de rosas y orquídeas importadas que llenaban el aire de un perfume dulzón. Cada detalle gritaba lujo, exceso, abundancia. Busqué el lugar más discreto posible y me senté en una mesa al fondo, cerca de la salida. Las sillas estaban forradas con lazos dorados y las servilletas dobladas en forma de cisne, un adorno que me pareció innecesario, pero que a los demás les arrancaba sonrisas. El mariachi comenzó a tocar. Las trompetas resonaban con fuerza, los violines alzaban notas alegres que contrastaban con mi estado de ánimo. Los invitados alzaban sus copas de champaña, brindando una y otra vez. Los meseros, vestidos de camisa blanca y moño negro, se movían como sombras rápidas entre las mesas, sirviendo platos y llenando copas. Desde mi asiento pude ver a don Ricardo en el centro del salón. Su reloj de oro captaba la luz de las lámparas, destellando en cada movimiento de su muñeca. Estaba rodeado de gente, estrechando manos, recibiendo palmadas en la espalda, como si él fuera el verdadero protagonista de la fiesta. Mi hija, Isabela, avanzaba entre las mesas con una copa en la mano. Su vestido blanco resplandecía bajo las luces del techo, y cada vez que se inclinaba a besar a un invitado o a posar para una foto, las cámaras explotaban en destellos. Reía con fuerza, una risa que no escuchaba de ella desde que era niña, pero ahora no estaba dirigida a mí. Me limité a observar. Cada gesto suyo me recordaba cuánto se había alejado de mí, cuánto había cambiado su mundo. De pronto, la voz del maestro de ceremonias interrumpió la música. Subió al escenario con un micrófono y pidió silencio. Poco a poco, el bullicio disminuyó, hasta que solo quedó un murmullo contenido. «Invitamos a la feliz pareja a dar unas palabras», anunció. Todos los ojos se dirigieron hacia el centro. Alejandro, el novio, tomó la mano de Isabela y la condujo hacia el escenario. Ella levantó la copa. Sus ojos brillaban como si fueran dos estrellas. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó con una voz clara. «Este día es el más importante de mi vida». Las primeras frases fueron típicas. Agradecimientos a los amigos, a los familiares, a los padrinos. Yo escuchaba con el corazón apretado, esperando escuchar, aunque fuera, una palabra hacia mí. Pero entonces giró la cabeza hacia don Ricardo, que estaba de pie, orgulloso, a pocos metros del escenario. «Hoy por fin tengo al padre que siempre soñé». «Gracias, don Ricardo». El silencio fue inmediato, como si el aire hubiera sido arrancado del salón. Sentí que las palabras me atravesaban el pecho como cuchillos. Un murmullo comenzó a recorrer las mesas, y noté cómo varias miradas se clavaban en mí por un instante antes de apartarse con incomodidad.
Don Ricardo sonrió satisfecho y puso una mano sobre el hombro de mi hija. Era un gesto paternal en apariencia, pero para mí era un acto de posesión, una forma de arrebatarme lo poco que me quedaba. Alejandro, a su lado, levantó también la copa, aunque su sonrisa parecía forzada. Sus ojos se movieron rápido por la sala, evitando mirar directamente hacia mí. Algunos invitados comenzaron a aplaudir, pero lo hicieron sin entusiasmo. El sonido fue débil, disperso, y pronto murió en un silencio incómodo. Yo me quedé quieto en mi asiento, con la mano apoyada sobre el vaso de agua. Mis dedos golpeaban suavemente el cristal, marcando un ritmo lento para contener mi rabia. Quería gritar, quería levantarme y reclamar mi lugar, pero me mordí los labios. Un mesero se acercó a rellenar mi copa de vino. Intentó evitar mirarme a los ojos, y en el movimiento torpe derramó unas gotas sobre el mantel blanco. El líquido se extendió como una mancha oscura, y por un instante pensé que era la representación perfecta de lo que sentía. Una mancha que no podía borrarse. Isabela seguía sonriendo, levantando su copa hacia don Ricardo, abrazándolo con fuerza. Las cámaras captaban el momento, los flashes me cegaban por segundos. Yo apenas podía respirar. En las mesas cercanas, algunos ancianos movían la cabeza, murmurando frases que no alcanzaba a escuchar. Una pareja intercambió miradas incómodas y se volvió a ver sus platos. El ambiente estaba cargado de tensión, aunque ella parecía no notarlo. Me incliné un poco hacia adelante. Abotoné con cuidado mi viejo saco azul. Dentro de mi bolsillo, el sobre que había traído descansaba, esperando el momento adecuado. Ese era mi turno, pensé. Yo también tenía algo que entregar, algo que decir. No con un discurso, no con un brindis, sino con un gesto que pondría a prueba la verdad de todo lo que había pasado. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. La música volvió a sonar, más baja, como si la orquesta misma sintiera la incomodidad que flotaba en el ambiente. Yo, desde mi rincón en la última mesa, me preparaba para lo inevitable. Lo que había llevado conmigo no era un regalo cualquiera. Era la única manera que tenía de recuperar mi voz en medio de tanto silencio impuesto. Me levanté despacio de la mesa del fondo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis sienes. Deslicé una mano dentro de mi saco y toqué el sobre color crema que había guardado desde la mañana. El papel se sentía tibio, casi húmedo por el calor de mi cuerpo. Respiré profundo, lo saqué y lo sostuve con ambas manos. Avancé con pasos lentos entre las mesas redondas. Los invitados, al verme, se apartaron con cortesía silenciosa. Algunos apenas inclinaban la cabeza, otros me seguían con la mirada, curiosos, preguntándose qué hacía aquel hombre mayor caminando hacia el centro del salón. Yo lo sentía, pero no aparté la vista de mi hija. Isabela estaba allí, radiante, recibiendo flores y regalos envueltos en papeles brillantes con moños dorados. Reía con soltura. Los fotógrafos captaban cada gesto suyo como si fuera una estrella de cine. Me detuve frente a ella. El murmullo de la sala se apagó un poco. Extendí el sobre con cuidado, como quien ofrece una reliquia, y con voz firme, aunque temblorosa por dentro, dije: «Este es mi regalo para ti, hija». Ella se detuvo apenas un instante.
Sus ojos se posaron en el sobre, luego en mí. Sonrió con esa sonrisa que ya no era mía, una mueca educada, distante. «Gracias, papá», respondió. «Lo pondremos en la mesa de regalos». Sin darle importancia, entregó el sobre a Alejandro. Él, nervioso, lo tomó y lo colocó sobre una mesa repleta de cajas envueltas en papel metálico, lazos plateados y sobres gruesos. El mío quedó encima, discreto, casi invisible entre tanto brillo. Retrocedí unos pasos, clavando la vista en aquel rectángulo de papel que contenía más que un obsequio. Contenía una verdad. Me senté de nuevo en mi lugar, con una copa de champaña que un mesero me ofreció. La levanté para disimular, pero mis ojos no se apartaban de la mesa de regalos. Un niño pasó corriendo con un globo en la mano. Tropezó con una de las patas de la mesa y varios paquetes se movieron. Mi sobre se deslizó hacia un costado. Contuve la respiración. Por un instante creí que caería al suelo. Pero un empleado del hotel se apresuró, acomodó los obsequios y recolocó mi sobre encima, en el lugar más visible. Me limpié el sudor de la frente con un pañuelo. El salón estaba lleno de música y risas, pero yo solo escuchaba el golpe sordo de mi propio pulso. El mariachi dejó paso a un bolero suave. Muchas parejas se levantaron a bailar bajo las luces doradas. Los vestidos de las mujeres giraban como flores en movimiento, y las copas de vino tintineaban en cada brindis. Isabela seguía paseando entre las mesas, saludando, riendo, ignorando por completo la tensión que yo sentía. Don Ricardo permanecía a su lado, su mano pesada sobre el hombro de mi hija, como si quisiera demostrar ante todos que ella le pertenecía también a él. Yo forcé una sonrisa cuando un hombre de otra mesa me ofreció un brindis. Chocamos las copas, pero mis ojos nunca se apartaron del sobre. Ese sobre era ahora mi única voz, la última carta que me quedaba por jugar. Los fotógrafos no cesaban. Los destellos de las cámaras me cegaban por segundos, y cada vez que se iluminaba la sala, mi mirada se encontraba con el sobre, como si me guiara, como si me dijera, ya casi. En un momento, una mujer mayor se acercó a mí. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y llevaba un vestido color esmeralda. Se inclinó y susurró: «¡Qué detalle tan bonito de su parte, don Julián! No todos los padres conservan esa delicadeza». Yo asentí sin explicarle nada. No podía. Nadie entendería lo que contenía ese sobre, ni lo que significaba para mí. El reloj del salón marcó las 6 en punto. Su campanada metálica se mezcló con el sonido de los cubiertos. Los meseros golpeaban suavemente las copas con cucharillas. Era la señal. Llegaba el momento de abrir los regalos. Un silencio expectante recorrió el salón. Yo sentí que el aire se volvía más denso, como si me envolviera un velo invisible. Enderecé la espalda, alisé con las manos mi saco azul gastado y ajusté la corbata roja que me había comprado en el mercado. Respiré hondo, llenándome de valor. Isabela y Alejandro fueron invitados al frente, a la mesa de obsequios. Todos los ojos se dirigieron hacia ellos. Yo, desde el fondo, permanecí inmóvil, con las manos apoyadas en mis rodillas. El sobre seguía allí, esperando. El murmullo se hizo más fuerte. La música se apagó lentamente.
Yo sabía que cuando llegara el turno de mi sobre, nada volvería a ser igual. Me quedé mirando fijamente, el corazón golpeando como un tambor de guerra. La sala estaba llena de flores, luces y sonrisas falsas, pero yo solo veía un rectángulo de papel crema. Ese pedazo de papel llevaba dentro el peso de toda mi vida, de mis secretos, de mi verdad. Era mi herencia, mi castigo y mi redención. Mientras los invitados contenían la respiración, yo me repetía a mí mismo: ya viene, ya es hora. El maestro de ceremonias pidió silencio con un gesto de la mano. La música bajó hasta convertirse en un murmullo lejano. Todos los ojos se giraron hacia la mesa de obsequios, donde Isabela y Alejandro se acomodaron, sonriendo bajo las luces intensas de los reflectores. El presentador anunció con voz festiva: «Llegó la hora de abrir los regalos». Un aplauso general estalló, aunque breve. Yo permanecí en mi asiento, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, observando con calma cada movimiento. Alejandro tomó la primera caja, la abrió con cuidado, y dentro apareció un juego de copas de cristal. Los invitados aplaudieron y rieron. Alguien gritó una broma sobre los brindis que vendrían. Después vino un sobre grueso con un cheque generoso, y todos soltaron un «oh» de admiración. La atmósfera se mantenía ligera, festiva, hasta que llegó mi turno. Vi cómo Alejandro levantaba mi sobre, sencillo, color crema, sin adornos ni lazos. Se lo entregó a Isabela. Ella lo miró apenas un segundo, con una sonrisa diplomática en el rostro, y rasgó la solapa con indiferencia. Yo contuve la respiración. Sus dedos se detuvieron en seco al sacar el contenido. No eran billetes, no era un cheque. Eran papeles doblados con cuidado y una carta escrita a mano. La expresión de su rostro cambió. Su sonrisa se borró. Sus cejas se juntaron en un gesto de desconcierto. Comenzó a leer en silencio, los labios moviéndose apenas. Vi cómo la sangre se le subía al rostro. «¿Qué es esto?», murmuró, primero para sí, luego en voz más alta, con un temblor que llamó la atención de los invitados más cercanos. Alejandro se inclinó hacia ella, arrebatándole una de las hojas. La desplegó y la recorrió con los ojos. Su piel se puso pálida de inmediato. Don Ricardo se levantó, dando pasos rápidos hacia la mesa, intentando cubrir los papeles con su mano, pero ya era tarde. Algunos invitados de edad avanzada habían logrado ver el encabezado: Acta de adopción, Oaxaca, 1993. Leyó uno de ellos en voz baja, pero lo suficientemente alto para que varias mesas lo escucharan. El rumor se expandió como fuego en un campo seco. Mujeres con abanicos se taparon la boca. Hombres mayores movieron la cabeza con gravedad. Una tía lejana, hermana de la madre de Isabela, se puso de pie y con voz trémula dijo: «Es cierto. Sus padres biológicos murieron en un accidente. Julián y Camila la adoptaron». El salón entero se llenó de un zumbido de voces. El murmullo era ensordecedor, como un enjambre invisible. La música se apagó del todo. Los meseros quedaron paralizados. Las copas de vino tintineaban apenas con las manos temblorosas de algunos invitados. Isabela soltó el resto de los papeles sobre la mesa. Sus mejillas estaban rojas, los ojos vidriosos. Buscó con desesperación la mirada de don Ricardo, como pidiendo auxilio.
Pero él solo se acomodó el saco, frunció el ceño y apartó la vista. No había rastro de apoyo en sus gestos. Algunos jóvenes sacaron sus teléfonos, intentando fotografiar los documentos. Los encargados del hotel corrieron para impedirlo, murmurando con urgencia. Alejandro permanecía inmóvil, con los labios apretados. Su mano derecha apretaba con tanta fuerza una copa de vidrio que pensé que la rompería en cualquier momento. Yo seguía en mi mesa en silencio. Tomé un sorbo de mi vino y dejé que las palabras ajenas circularan por el salón. Hija adoptiva. Pobre don Julián, criarla como suya y recibir esto. ¡Qué vergüenza para ella! Cada frase llegaba a mis oídos como un eco distante, pero no me herían ya. No, esa vez el filo de las palabras no era para mí, sino para ella. Isabela, incapaz de resistir la presión de las miradas, se levantó de golpe. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto. Corrió hacia la salida, el vestido blanco arrastrándose por el piso, recogiendo pétalos y polvo. El salón quedó en silencio, roto solo por el golpeteo de sus tacones contra el mármol. Unos segundos después, alguien comentó con voz grave: «¡Qué ironía!». Humilló a su padre y ahora todos la miran con lástima. Varias cabezas asintieron, algunas en señal de desaprobación, otras con una tristeza contenida. Yo no me moví. Me limité a apoyar ambas manos sobre la mesa, a mirar fijamente el lugar donde mi hija había estado de pie segundos antes. En mi interior no había júbilo, tampoco venganza. Solo un vacío frío, pesado, como si al abrir ese sobre hubiera terminado no solo una fiesta, sino también el vínculo frágil que todavía nos unía. El sobre del destino había hecho su trabajo. Y yo, sentado en la última mesa, sabía que lo que vendría después ya no estaría en mis manos. Me levanté en silencio de la mesa. Dejé la copa medio llena sobre el mantel manchado de vino y caminé hacia la salida del salón. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Todos seguían ocupados murmurando, recogiendo trozos de rumor, reconstruyendo lo ocurrido minutos antes. El pasillo del hotel estaba cubierto por una alfombra roja que amortiguaba el eco de mis pasos. Las lámparas de cristal colgaban del techo, arrojando destellos que me hacían entrecerrar los ojos. Avancé con calma, como si cada paso me separara de un peso que había llevado demasiado tiempo. Crucé la puerta giratoria del vestíbulo y de inmediato me golpeó el aire fresco de la Ciudad de México. Era de noche y el bullicio de la avenida principal se mezclaba con los claxones, las sirenas lejanas y el murmullo incesante de una ciudad que nunca duerme. Todo ese ruido externo contrastaba con la calma que por primera vez en mucho tiempo se había instalado dentro de mí. Levanté la mano y un taxi amarillo se detuvo. El conductor bajó la ventanilla, mirándome con curiosidad. «¿A dónde lo llevo, señor?» «A la terminal de autobuses, por favor», respondí con la voz baja pero segura. Me acomodé en el asiento trasero. El coche olía a gasolina y a desinfectante barato. La radio sonaba con un bolero antiguo. La voz áspera del cantante parecía abrir heridas viejas en mi pecho. No pude evitar pensar en Camila, en cómo solíamos bailar esas canciones en la sala de la casa, con los muebles apartados, riendo como dos jóvenes que nunca temieron al mañana. Al llegar a la terminal, el conductor me deseó buena suerte. Le pagué con lo justo y caminé entre la multitud.
familias cargando maletas, niños adormilados en brazos de sus madres, vendedores ambulantes ofreciendo tortas, refrescos y dulces. Fui directo a la ventanilla y pedí un boleto para el primer autobús rumbo a Oaxaca. El empleado me entregó un pase para el viaje nocturno. Asiento junto a la ventana, en la parte trasera. Con el boleto en mano, busqué una banca de metal en la sala de espera. El teléfono vibraba sin descanso en el bolsillo. Lo saqué y vi la pantalla iluminada. Decenas de llamadas perdidas de Isabela. Más de 50. Me quedé mirándolas en silencio. Finalmente decidí escuchar uno de los mensajes de voz. Su voz sonaba quebrada como nunca antes. «Papá, dime que no es cierto. Dime que es un error. No me dejes así. Lo siento. Lo siento mucho». Cerré los ojos. Apreté el teléfono en la palma de mi mano. Podía imaginarla con el vestido arrugado, el maquillaje corrido, llorando en algún rincón del hotel. Por un momento, el viejo instinto paterno me pidió que regresara, que atendiera su dolor. Pero ya no quedaba nada que remendar. Ella había elegido el brillo, el dinero, la humillación. Yo, en cambio, había elegido la verdad. Puse el teléfono en silencio y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco. No contesté. No podía. Cuando anunciaron mi autobús, subí despacio, cargando mi maleta pequeña. La guardé en el compartimento superior y me senté junto a la ventana. Llevaba solo lo esencial: la foto de mi boda con Camila, nuestras alianzas de oro y el martillo viejo del taller. Objetos que, en su sencillez, pesaban más que todos los lujos de la boda que había dejado atrás. El motor rugió y el autobús comenzó a moverse. A través del cristal vi cómo las luces de la ciudad quedaban atrás. Torres iluminadas, avenidas interminables, anuncios brillantes. Poco a poco se transformaban en un resplandor distante, un recuerdo que se desvanecía. Apoyé la cabeza contra la ventana. El traqueteo del camino se mezclaba con el sopor del cansancio acumulado. Un vendedor ambulante subió al vehículo, ofreciendo cacahuates y refrescos. Compré solo una botella de agua. Nada más. El asiento de al lado lo ocupaba un campesino joven, cargando un costal de maíz. Se quedó dormido enseguida. Su respiración acompasada acompañaba el ronroneo del motor. Saqué de mi saco la foto de Camila. La observé bajo la luz tenue que colgaba del techo del autobús. Ella sonreía, vestida de blanco, en ese día que ahora parecía tan lejano. Pasé los dedos sobre el cristal del portarretratos, como si pudiera sentir aún el calor de su mano. En la carretera, un letrero verde apareció en la oscuridad. Puebla, Oaxaca. Las letras blancas brillaban con la luz de los faros, señalando el sur, el destino que había elegido. El teléfono volvió a vibrar. Lo saqué una vez más. Decenas de llamadas más. Todas de Isabela, todas ignoradas. Esta vez no dudé. Apreté el botón de apagado y la pantalla quedó negra, reflejando solo mi rostro cansado. Suspiré. Guardé la foto de Camila en el bolsillo de mi camisa, cerca del corazón. Cerré los ojos, dejándome llevar por el vaivén del camino. Afuera, el viento golpeaba los cristales y el cielo nocturno se abría con un puñado de estrellas dispersas. Me pareció escuchar la voz de Camila entre esas estrellas, suave, como un consuelo lejano. Sonreí apenas, y en un murmullo que solo yo escuché, cerré la historia con las palabras
que llevaban años guardadas en mi pecho. Ella eligió el dinero, yo elijo mi libertad.